Bien, hermanos, encomendados a la gracia del Señor a través de la oración, vamos entonces a continuar con nuestro expositivo de Primera de Pedro. Recuerden, hermanos, que la última vez quedamos en Primera de Pedro 2:3, que dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y en aquella ocasión, hermanos, dijimos que la benignidad del Señor es la presencia del Señor, que incluye su palabra, por supuesto. Y todo verdadero creyente ha gustado la benignidad del Señor, es decir, su presencia en salvación, en santificación, justificación, todo lo que implica la salvación, hermanos. Así que todo verdadero creyente ha gustado la benignidad del Señor. Pero hoy, como acaba de leer nuestro hermano Pachito, vamos a concentrarnos en los versos 4 y 5. Pedro, hermanos amados, seguirá dando instrucciones a una iglesia que sufre. Recordemos, hermanos, que Pedro le escribe a hermanos que están allí en Asia, en Bitinia, en Capadocia, en todo este sector que alguna vez ya nosotros revisamos, en Galacia también. Y son hermanos que están sufriendo diferentes desafíos, persecuciones, presiones de diversa índole. Y, hermanos, la enseñanza en esta mañana la he titulado Un templo inderribable. Y vamos a mirar en esta primera parte, hermanos, a qué nos referimos con eso. Pero quisiera recordar un episodio que conmocionó al mundo hace muchos años. Ustedes, hermanos, recordarán ese 11 de septiembre del 2011. Yo recuerdo que en ese tiempo trabajaba yo como mensajero para una entidad, para una institución. Y llegué a sacar unas copias y vi todo paralizado, vi a todo mundo mirando una pantalla. Nadie estaba trabajando, todos estaban mirando una pantalla, se veía humo en esa pantalla y unos estaban diciendo: miren, esos fueron los árabes, otros decían otra cosa, etcétera. El caso, hermanos, es que después de eso yo entendí lo que implicaba ese terrible atentado de aquel año. Bueno, eso fue en el 2001, ¿no? 2001. El 11 de septiembre del 2001. Yo fui entendiendo, hermanos, después con el tiempo, que fue un golpe a un ícono financiero del mundo, no de un país, del mundo. Fueron dos torres, hermanos, que dejaron de ser, pero que en su momento fueron ícono del comercio mundial, del comercio global. Allí había muchas oficinas de diferentes partes del mundo y allí se realizaban las grandes transacciones. En Nueva York, la ciudad capital del mundo, dicen algunos, era un icono financiero. En un momento fue su ruina, su destrucción, fue una edificación arruinada, humillada. Pero tal vez, hermanos, una destrucción que más impacto tiene para el mundo religioso fue el que ocurrió en el año 70 después de Cristo, la destrucción del templo de Jerusalén. Qué impactante, hermanos. El Señor Jesús dijo de eso: no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, estas tragedias nos dan cuenta de edificios icónicos. Uno icónico de las finanzas mundiales, otro icónico de la espiritualidad de una nación, que de repente fueron humillados. Los primeros, es decir, estas torres, por miembros de un grupo terrorista, y el segundo, por el Imperio Romano. Hermanos, pero detrás de estos templos y edificaciones derribadas, ¿quién está? Dice la Biblia que Dios es el que edifica, pero también dice la Biblia que Dios es el que derriba, hermanos. Dios levanta edificios y tumba edificios. Y, hermanos, el Señor Jesucristo actualmente está edificando su iglesia como un edificio,
como un templo, y este permanecerá hasta el final. Hay promesa de que no será este edificio derribado, pero hermanos, cada iglesia local tiene que asegurarse de que en verdad está siendo edificada por Dios y no es una edificación humana. La iglesia que permanecerá en la historia como templo de Dios es la que Cristo está edificando, no la que los hombres están levantando. Por eso cada iglesia local, nosotros hermanos, tenemos que asegurarnos como iglesia local en Fontibón que en verdad estamos siendo edificados por Dios si queremos ser un edificio inderribable, porque de lo contrario, hermanos, no sea que el Señor tenga que decir de nosotros, no quedará allí piedra sobre piedra. No queremos, hermanos, escuchar esto jamás de nuestra iglesia local aquí en este sector. Por eso, lo primero que quiero que miremos hoy es que a la luz de 1 de Pedro 2, 4 y 5, un templo inderribable se mantiene por la edificación de Dios y no del hombre. Parece una noción sencilla y obvia, pero vamos a ver en su desarrollo que no es tan obvia. Un templo inderribable se mantiene por la edificación de Dios y no la del hombre. Y antes de entrar en materia, quisiera aclarar algunas cosas. ¿Por qué ese sustantivo templo? ¿Por qué estoy usando el sustantivo templo? Hermanos, porque la iglesia es el verdadero templo de Dios en el nuevo pacto. Quiero que miren conmigo atrás en 1 Timoteo, un pasaje, Pablo dándole instrucciones a Timoteo, un pasaje que ciertamente hemos considerado en varias ocasiones desde aquí. 1 Timoteo capítulo 3. El versículo 15 dice así. 1 Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, noten, en la casa de Dios. Y noten lo que sigue después como una frase explicativa de la casa de Dios, que es, esa es una frase explicativa, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Volvemos a 1 de Pedro 2. Ustedes entonces, hermanos, acaban de notar en este pasaje que en el nuevo pacto se le llama a la iglesia de Dios como la casa de Dios. Y hermanos, en el Antiguo Testamento la expresión casa de Dios la mayoría de veces se refirió al templo, al templo. Por eso es que podemos hablar con toda certeza de que en efecto la iglesia es el templo de Dios del nuevo pacto, y no estamos revisando otros tantos pasajes como por ejemplo en Apocalipsis, donde directamente la iglesia es llamada el templo de Dios. De manera, hermanos, que en el nuevo pacto la iglesia es el templo de Dios, un edificio que ahora es una familia, un edificio que ahora es una familia, hermanos. Ahora, explicado por qué el sustantivo templo, por qué ese adjetivo inderribable, ¿de dónde sale la idea de un templo inderribable? Quiero leer a favor de ustedes nuevamente 1 de Pedro 2, 4 al 6 para entender por qué ese adjetivo inderribable. Dice así la palabra del Señor aquí en 1 de Pedro 2, verso 4: acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Noten el verso 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la piedra o la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Ahí está la clave, hermanos, en la expresión no será avergonzado o no será humillado. Ciertamente lo que le pasó a las Torres Gemelas fue una humillación.
Ciertamente lo que le pasó al templo de Jerusalén en el 70 fue una humillación donde no quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada. Y este verso 6, hermanos, es un contraste entre los templos edificados por el hombre y el que Dios edifica. Y se dice aquí entonces que el templo que Dios edifica tiene que estar sobre una piedra, dice el verso 6, que sea escogida por Dios y que sea preciosa. Todo templo que se erige sobre una piedra que Dios no escogió, que no es preciosa para Dios, simplemente es un edificio que tarde o temprano va a ser humillado, derribado, no quedará allí piedra sobre piedra. Pero todo templo que Dios construye lo hará sobre una piedra escogida y preciosa para Él. Todos los templos, hermanos, que el hombre edifica desechan a Cristo como piedra angular, como piedra fundamental, y se ponen ellos mismos como piedras angulares. Los hombres podemos ponernos como piedras angulares del templo. Por eso hay que tener cuidado, hermanos, y asegurarnos de que esta iglesia local está siendo edificada por Dios y no por el hombre, y jugar a hacer cultos cada domingo. Porque todos los templos que el hombre edifica son idolátricos, hermano. Todos los templos que el hombre edifica son idolátricos. Así que cuando dice allí el verso 6, en un contexto de templo, no de individuos, sino de templo, el que en él creyere no será avergonzado, podría significar, hermanos, que un templo erigido sobre una piedra que no sea escogida por Dios, o desaparece o muta en otra cosa que no sea un templo de Dios, ¿correcto? O desaparece o muta a algo que no es un templo de Dios. Por ejemplo, una verdadera iglesia de Dios con el tiempo puede ya no serlo más. Puede llegar a ser una sinagoga de Satanás. O podría llegar a ser un centro de rehabilitación. Hay iglesias que se volvieron un centro de rehabilitación. O hay iglesias que se volvieron una fundación social, pero ya no son el templo de Dios. O hay iglesias que se volvieron un salón de convivencia, pero ya no son el templo de Dios. O un área de integración social, pero ya no son el templo de Dios. O una empresa, pero ya no son el templo de Dios. Por eso, hermanos, la importancia de que cada iglesia constantemente se pregunte, como expresión en el mundo de la iglesia universal, si aún sigue sobre la piedra escogida y preciosa de Dios. Como iglesia debemos asegurarnos de esto, hermanos. No nos confiemos, no nos confiemos. Ya que entendemos por qué templo inderribable, ahora, hermanos, quiero explicar por qué queremos hacer énfasis en esto de que el templo inderribable tiene que ser edificado por Dios y no por el hombre. ¿Por qué tiene que ser edificado por Dios? Y quiero que miren nuevamente allí, coloquen sus ojos y su mente en 1 de Pedro 2, versos 4 y 5. Revisando estos dos pasajes, encontramos tres verbos importantes. Sigan conmigo. En el verso 4 encontramos el primer verbo importante, que es acercándoos. Luego en el verso 5 encontramos el segundo verbo importante, que es sed edificados. Y también en el verso 5 encontramos el tercer verbo importante, que es ofrecer. Hermanos, acercándoos, sed edificados y ofrecer. Son tres verbos cruciales en estos dos versículos, pero solo uno de ellos describe la acción central, medular, a que Dios está llamando a su iglesia. Y hermanos, sabemos por el griego
que el verbo rector o el verbo principal es sed edificados. Los otros dos verbos, acercándoos y ofrecer, son verbos que están en unas formas dependientes de un verbo rector. ¿Me hago entender? En el griego, el acercándoos y el ofrecer son verbos que están en formas que dependen, son verbos dependientes de otro, explican algo de un verbo rector. El verbo rector aquí es sed edificados. Ese es el llamado central en estos dos versos. De manera que acercándoos describe cómo la iglesia es edificada y el ofrecer para qué la iglesia es edificada. ¿Correcto, hermanos? Entonces, por eso tenemos que concentrarnos en el llamado a sed edificados. Este es el énfasis del pasaje. Aclarado eso, hermanos, ¿qué significa sed edificados? Tenemos que entender bien qué significa aquí, hermanos, aquí, no en otros pasajes. Nos interesa entender qué sed edificados aquí en 1 de Pedro 2, 5. Generalmente, hermanos, cuando pensamos en edificación, en el contexto de la vida eclesiástica, se entiende, hermanos, como esto. Y ustedes, hermanos, van a hallarme la razón. Cuando pensamos en edificación, en el contexto de nuestra vida eclesiástica, siempre pensamos en aquello que hacemos mutuamente, ¿verdad? Aquello que hacemos mutuamente a través de nuestros dones particulares, a través de nuestras acciones piadosas, generales. ¿Para qué? Para promover el progreso de nuestra fe y el fortalecimiento de nuestra comunión, ¿cierto? Así entendemos generalmente lo que es edificación, ¿verdad? Y esto es correcto, hermanos, es correcto. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en muchos pasajes que esto es edificación, es decir, esas acciones que hacemos mutuamente a través de nuestros dones, de acciones piadosas, para el progreso de nuestra fe y el fortalecimiento de nuestra comunión. Por ejemplo, la Biblia dice que nuestros actos justos, nuestros actos pacíficos, nuestro gozo en el Espíritu edifica. La Biblia también dice que nuestras palabras sabias y no corrompidas edifican. La Biblia también dice, hermanos, que cuando preferimos agradar al hermano antes que agradarnos a nosotros mismos, edificamos a la iglesia. Y muchos otros textos nos hablan de ese tipo de edificación. Así que, hermanos, esta es una definición adecuada, es bíblica, es correcta, pero no es la definición en este pasaje. Aquí, sed edificados no tiene esa connotación de lo que hacemos mutuamente para el progreso de nuestra fe y la solidificación de nuestra comunión. Eso está bien en otros pasajes y eso ciertamente es edificarnos en otros pasajes, pero no aquí. Les explico, hermanos. Aquí, sed edificados es un verbo pasivo. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo que recibimos, no que hacemos. Bien, sed edificados. Es algo que recibimos como iglesia, no es algo que hacemos el uno por el otro. Por eso, hermanos, es tan importante entender aquí qué significa sed edificados. Así que, por favor, desprendan por un momento esa definición que es correcta, pero que no nos sirve aquí de lo que hacemos mutuamente el uno por el otro para el progreso de nuestra fe. ¿Correcto, hermanos? Aquí es un verbo pasivo, es algo que alguien está haciendo por nosotros, no algo que nosotros estamos haciendo por otros. No aquí, por lo menos. Por ello, hermanos, hay dos maneras en que la iglesia experimenta edificación. Una, lo que hacemos mutuamente para el progreso de nuestra fe, ¿verdad? Los unos por los otros. Pero otra, lo que alguien está haciendo por toda la iglesia cuando se reúne. Lo que alguien está haciendo por toda la iglesia cuando se reúne. Y en este caso, ¿cuál definición es? ¿La primera o la segunda? La segunda, ciertamente. Sed edificados. Ahora, hermanos, si somos nosotros los que edificamos a otros, entonces a eso le llamamos edificación activa, ¿cierto? Muy bien. Construimos a los hermanos.
como les expliqué anteriormente, a través de nuestros dones y acciones piadosas. Pero si es Dios el que edifica su iglesia cuando se reúne, entonces es edificación pasiva, ¿correcto? Y esa es la que está contemplada aquí en Pedro. Él nos está construyendo a nosotros cada vez que nos reunimos como una casa espiritual y como un sacerdocio santo, hermanos. Él. Es decir, que en esta edificación pasiva nosotros recibimos cuando nos reunimos para ser una casa espiritual y un sacerdocio santo, como dice en el verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Hermanos, espero que con esto quede claro que nosotros no podemos lograr ser casa espiritual y que no podemos lograr ser un sacerdocio santo. Es algo que tiene que hacer otro por nosotros. Nosotros podemos, con acciones piadosas y dones y talentos, edificarnos los unos a los otros, hacer progresar nuestra fe, pero hacer de una iglesia local una casa espiritual y un sacerdocio santo es algo que solo Dios puede hacer. Por eso, sed edificados. Así que, hermanos, Dios es el único que puede construirnos bajo sus parámetros, colocándonos, hermanos, en el lugar correcto, proveyendo armonía, proveyendo belleza a nuestra vida corporativa, a nuestra vida eclesial. El único que puede hacer de nosotros una casa espiritual y un sacerdocio santo es Dios. Eso es edificación entonces. Así que, hermanos, en conclusión de este punto, sed edificados aquí no significa lo que hacemos mutuamente a través de nuestros dones y acciones piadosas para el progreso de nuestra fe y la solidificación de nuestra comunión. Aquí no, en otros pasajes sí. Aquí significa lo que Dios está haciendo por su iglesia reunida, lo que Dios está haciendo por su iglesia reunida, ordenándola armoniosamente, bellamente, para hacerla una casa espiritual y un sacerdocio santo. Ahora, ya que entendemos que es sed edificados aquí, una pregunta importante a resolver será: ¿y cuándo ocurre esta edificación? ¿Cuándo ocurre esto de que Dios ordena a su iglesia reunida armoniosamente y bellamente para hacerle una casa espiritual y un sacerdocio santo? ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, hermanos, la respuesta sencilla es cuando las piedras vivas están juntas, no cuando están dispersas. Cuando las piedras vivas están juntas, cohesionadas entre sí. De hecho, hermanos, este pasaje, los versos 4 y 5, este pasaje que estamos considerando hoy, tiene un fuerte sentido corporativo, no individual. Tiene un fuerte sentido corporativo, eclesial, no individual, hermanos. Por ejemplo, en el verso 4, noten cómo se le llama a Cristo: piedra viva. Y siempre, hermanos, en el contexto aquí de Pedro, pero también en el amplio contexto del Antiguo Testamento y del Nuevo, piedra viva aplicada a Cristo siempre se entiende o debería entenderse como una piedra, la primera piedra en donde comenzará un templo. ¿Me hago entender? Piedra angular, la primera piedra en donde se erigirá un templo verdadero. Entonces, si le llama a Cristo aquí piedra viva, se entiende que todo lo que sigue es sobre un templo, no sobre una persona. ¿Me hago entender? No sobre un cristiano, sino sobre varios cristianos reunidos. También casa espiritual en el verso 5. El hecho de que se mencione la casa espiritual implica que está compuesta de varias piedras, ¿correcto, hermanos? Y de piedras vivas, está en plural, es decir, es un sentido corporativo, no individual. Pero también cuando se dice sacerdocio santo, hermanos, recordemos que en el Antiguo Testamento siempre los sacerdotes ejercieron su oficio
por allá cada uno por aparte. No, siempre lo ejercieron en grupo, siempre ejercieron su servicio en equipo. Miren que entonces, hermanos, sin necesidad de ahondar más, con esto ya entendemos que este pasaje tiene un sentido corporativo. Así que, hermanos, esta exhortación a ser edificados no debe entenderse primeramente como una acción individual, sino corporativa o eclesial. Por ejemplo, cuando usted ve el verso 4 y dice acercándoos a él, debe entenderse como lo que debe hacer primeramente ¿quién? Una iglesia, no un individuo, ¿correcto? Primeramente debe interpretarse como lo que debe hacer una iglesia, es decir, una iglesia es la que debe acercarse a la piedra viva, no el individuo, sino la iglesia. Entonces, hermanos, estas expresiones, piedra viva, sacerdocio santo, casa espiritual, hermanos, se refieren a nuestra adoración pública, cuando nos reunimos, hermanos, como iglesia. Estas expresiones se usan para nuestro tiempo de adoración pública, no para nuestra adoración privada. Por eso, en este sentido corporativo, hermanos, es como debe entenderse este punto, como nuestra vida eclesial, no nuestra vida individual como cristianos. De manera, hermanos, que en este pasaje Pedro está enseñando que cada iglesia local, la del Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, en Fontibón, al reunirse, constituye el verdadero templo de Dios en el mundo. Hoy, hermanos, estamos ante los ojos del mundo constituidos como el verdadero templo de Dios, una expresión de la Iglesia universal aquí en este sector. Pero debo hacer una aclaración, hermanos. A pesar del sentido corporativo de esta expresión, sed edificados, esto no anula la responsabilidad individual del cristiano o de la piedra viva. No anula la responsabilidad de la piedra individual. Hermanos, el hecho de que este pasaje tenga un sentido corporativo y no individual, no significa entonces que la acción individual del creyente no sea importante aquí. Porque ustedes saben, hermanos, que lo que el templo de Dios, es decir, la iglesia, lo que el templo de Dios es, en su experiencia corporativa como hoy, lo que somos como iglesia, se nutre de la calidad de cada piedra, hermanos. Lo que hoy somos como templo se nutre de la calidad de cada piedra viva, es decir, el miembro. Entonces la calidad de la vida del cristiano, la calidad de su vida cristiana individual, aporta a cómo luce el templo cuando se reúne, y viceversa, el templo reunido tiene también incidencia en cómo un creyente vive individualmente. Resumamos esto. El templo reunido, como hoy, tiene incidencia en cómo vive un miembro individualmente. Y cómo vive un miembro individualmente tiene incidencia en cómo luce el templo reunido. Por ejemplo, si hoy todos nos estuviéramos reuniendo con una desobediencia abierta a Dios, con un pecado no resuelto, hermanos, así luciríamos. O cuando una parte del pueblo está desanimado, así luciríamos. Cuando un miembro no se congrega, ha perdido lo que el templo reunido tiene para darle, por el poder y la presencia del Señor. Es incidente, es decir, recíproco. Como vive un miembro, afecta al templo reunido, pero el templo reunido también tiene afectación sobre la vida individual del miembro. Hermanos amados, por eso cada miembro de la iglesia debe asegurarse de su estado como piedra del edificio. Cada miembro debe asegurarse de su estado como piedra del edificio. Miren, si en esta piedra hay porosidad,
si en esta piedra hay fisuras, si en esta piedra hay grietas, o hay una forma irregular que no calza bien en el templo, si es de mala calidad, etcétera, esto hará que el templo reunido se debilite. Lo dejan sin fuerza, hermanos, y sin fuerza ante los hostigamientos de Satanás, del mundo y de nuestra propia carne. Miren por favor ahí en 1 Pedro 2:1 algo interesante que está dentro del contexto que estamos revisando. Ya lo habíamos estudiado, pero el verso 1 dice: desechando pues toda ¿qué? Malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Interesantemente está en el contexto en el que estamos estudiando en esta mañana, indicándonos que todas estas cosas en un miembro, en una piedra viva, debilitan el templo, hermanos. Así que, en conclusión a este punto, el día en que Dios edifica su iglesia, hermanos, ordenándola armoniosamente, ordenándola bellamente, para hacerla una casa espiritual y un sacerdocio santo, es cuando las piedras vivas están juntas y cohesionadas, ¿cierto? Y esto ocurre, hermanos, cada vez que nos reunimos para ofrecer sacrificios espirituales. Por ejemplo, en el día del Señor. Es decir, que cada vez que nos reunimos como hoy, Dios está edificándonos para hacer casa espiritual, no tiene ese adjetivo, y sacerdocio, pero no tiene el adjetivo santo, hermanos. Por eso, alguien por allá en el siglo VII, un pastor, escribió sobre este versículo lo siguiente, dice: allí en el monte Sión, que es Jesucristo, están las piedras vivas a que Pedro se refiere, no ablandadas por vicios, sino más bien endurecidas por un amor ardiente que las hace parte solidaria del edificio de la eternidad, es decir, la iglesia. Bien, hermanos, ahora que entendemos qué es ser edificados y cuándo ocurre esta edificación, ahora nos queda revisar cómo ocurre esta edificación, y aquí vamos a concentrar la mayor parte del tiempo. ¿Cómo ocurre, hermanos, esta edificación? ¿Cómo es que Dios edifica su templo para que sea inderribable? Acuérdense en los 3 verbos que les dije: acercándoos, sed edificados y ofrecer. Y les dije que el verbo principal es sed edificados, por eso lo estamos considerando por sobre los demás. Pero ahora, los otros 2 verbos, uno nos va a decir cómo y otro para qué. Acercándoos nos va a decir cómo ser edificados, y ofrecer nos va a decir para qué ser edificados, ¿correcto? Bueno, el ofrecer no lo vamos a considerar hoy, pero sí el acercándoos, porque es un verbo que describe la forma en que una iglesia es edificada. Bien, entonces, si acercándoos, hermanos, a Él, piedra viva, es la forma en que Dios edifica su casa, su templo, su iglesia como casa espiritual y sacerdocio santo, entonces se desprende, se deduce que esto no ocurre automáticamente. Si hay una orden, si hay un verbo que describe cómo hacerlo, entonces se entiende que la edificación no viene solo por el hecho de asistir. Se deduce de esto que la edificación de Dios a su iglesia reunida tiene un requisito. Es decir, Dios edifica su iglesia a través de un requisito. ¿Y cuál es el requisito entonces?
acercándoos a Él, piedra viva. Hermanos, por eso, como piedras vivas, en Fontibón, tenemos que entender que el solo hecho de congregarnos no nos hace casa espiritual, no nos hace sacerdocio santo, nos hace casa, nos hace un sacerdocio. Es decir, una casa, un lugar donde hay gente reunida. Un sacerdocio, gente que hace cosas, gente que sirve. Pero hermanos, casa espiritual y sacerdocio santo es lo que solo Dios puede hacer con o por medio del requisito de que haya un acercamiento a la piedra viva. Entonces, hermanos, por favor, no entendamos que el solo hecho de venir y hacer presencia nos hará una casa espiritual y un sacerdocio santo. No, nos hace una casa, nos hace un sacerdocio, ciertamente, pero no casa espiritual y sacerdocio santo. El Señor edificará su casa a través de un requisito y es acercándoos a Él, piedra viva. Así que, hermanos, Dios edifica su templo a través de una condición. Y ya les dije, hermanos, al principio que el templo que Dios edifica tiene que ser sobre una piedra escogida por Él y preciosa para Él, ¿correcto? Una piedra que Él haya escogido, una piedra que sea preciosa para Él. Por esto, hermanos, un templo inderribable no se sostiene solamente por la unión de piedras. No, hermanos, no un templo de Dios. Un templo inderribable no solo se sostiene porque las piedras se junten, cosa que hoy estamos haciendo. Hoy estamos juntos. Esto no significa automáticamente que vamos a ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Hermanos, es importante entender que la manera como Dios nos edifica tiene una condición. Entonces, lo reitero, tiene una condición. Y es probable que es en esta condición donde hemos fallado como iglesia, donde una iglesia puede fallar. Por eso es importante que también entendamos qué es eso de acercándoos a Él. Ahora, acercándoos a Él, ¿quién es Él? En el contexto. Bueno, es la piedra viva, pero ¿quién es Él en el contexto? Miren el verso 3, el verso anterior. Si es que habéis gustado la benignidad ¿de quién? Del Señor. ¿Quién es entonces acercándoos a Él? ¿Quién es ese Él? Ese pronombre, ¿a quién se refiere? A Cristo, quien es el Señor de la iglesia. Acercándoos al Señor. Entonces, hermanos, el medio que Dios usa para llevar a su iglesia de ser solo una casa a ser una casa espiritual, o de ser solo un sacerdocio a ser un sacerdocio santo, es que ésta no solo venga, sino que venga Cristo. No solo que venga, no solo que asista, no solo que cumpla con el tiempo de estar juntos, sino que cuando venga, venga consciente de que viene a Cristo, la piedra viva. La palabra acercarse es de un verbo griego, proserjomenoi, es muy interesante. Proserjomenoi es un verbo muy interesante, muy importante. Primero, este verbo proserjomenoi, por su misma construcción en el griego, significa no solo venir. Acercándoos no solo significa venir, sino proserjomenoi, pro. No solo es erjomenoi, sino es proserjomenoi. Pro, hermanos, pro en griego significa o implica intensidad. Pro. Por eso ustedes y yo a veces decimos en pro. Procurar. Siempre ese pro como prefijo griego implica intensidad. No es solo ir, sino sería ¿qué? Ir con intensidad. De buscar algo o alguien
intensifica ese venir. Es un venir con un anhelo ardiente, buscando a alguien, buscando algo. En este caso, acercándoos ¿a quién? A Él. Hermanos, por eso este verbo, por el Espíritu Santo, fue puesto aquí para indicar la condición para que Dios edifique a su casa como una casa espiritual y un sacerdocio santo. Que las piedras vivas vengan con la intención, la conciencia, el anhelo ardiente de encontrar a uno, hermanos, a Cristo, piedra viva. Hagamos algunas inferencias hasta este momento. Hermanos, una inferencia que ya podemos hacer es que congregarnos, solamente congregarnos, no garantiza ser edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo. Congregarnos, ¿qué lograría? Solo congregarnos, ¿qué lograría? Que fuéramos una casa y que fuéramos un sacerdocio que hace cosas. Alista la cena, viene, alista las sillas, barre, predica, enseña, sacerdocio. Pero hermanos, una casa espiritual y un sacerdocio santo, una vez más, es solo posible si esta iglesia se está acercando a Cristo. Intensamente, hermanos. Porque Cristo es la piedra viva, lo cual es una paradoja, ¿cierto? Porque las piedras son inertes. Esta es la única piedra viva, comunicándonos la idea de que si es piedra, en este contexto, es la piedra sobre la cual se fundamenta un templo, ¿correcto? Pero si es viva, es la fuente de toda vida espiritual y de toda vida de santidad. Lo que quiere decir que una casa pasa de ser casa a casa espiritual si está recibiendo el influjo de Él. Vida espiritual. Y un sacerdocio pasa de ser sacerdocio a sacerdocio santo si está recibiendo el influjo de esa vida de santidad que solo proviene de la piedra viva. Cristo como piedra viva tiene vida en sí mismo y da vida. Y hermanos, la espiritualidad de casa espiritual y la santidad de sacerdocio santo solo pueden fluir de una piedra viva, activa. Una piedra inerte no puede hacer eso. Ahora, hermanos, que la piedra viva sea quien da esa vida espiritual a una casa y esa vida de santidad a un sacerdocio, reitero, hermanos, es una noción que debe preocupar a un individuo o a una iglesia. A una iglesia, a nosotros, hermanos, a todos. Por eso, hermanos, dejar de congregarse es tan destructivo, tan destructivo. Por eso es una pena los hermanos que no están hoy aquí, pudiendo estar, porque hay unos que no pueden estar, pero pudiendo estar, que no estén aquí. Por eso es que es tan destructivo, porque solo hay un lugar en donde hay una piedra viva, de donde fluye espiritualidad y santidad: en el templo reunido, en el templo congregado, en la iglesia. Por eso, hermanos, es destructivo no congregarse, es destructivo llegar tarde, es destructivo asistir y no pertenecer, asistir y no pertenecer, o asistir con otra piedra viva en mente, otra preocupación, otra alegría, otro amor fornicario, tan peligroso para la vida de una iglesia. Por eso es tan importante, hermanos, evaluarnos qué perseguimos cuando nos congregamos. ¿Cuál es nuestra meta al congregarnos? Antes de salir, desde el sábado en la noche, ¿qué meta persigo cuando me congrego? Puede ser una meta intelectual, puede ser una meta intelectual,
Puede ser que usted y yo vengamos cada domingo a congregarnos con una meta intelectual, es decir, voy porque quiero aprender más doctrina. Hermanos, Dios bendice nuestro intelecto cuando nos congregamos, sí, pero esa no es la piedra viva. Fortalecer el intelecto con doctrina no nos va a hacer una casa espiritual y un sacerdocio santo, ténganlo en cuenta. No es una meta que deberíamos tener. Es un resultado obvio de congregarnos, pero no es una meta. No nos congregamos para saber más doctrina. Es un resultado obvio, claro, pero no puede ser nuestra meta. El pros de prosergomenoi es acercándoos ¿a quién? ¿A saber más doctrina? No, acercándoos a Él. Es una obsesión por encontrarlo a Él mientras leemos la Escritura, mientras oramos, mientras escuchamos el sermón, mientras ofrendamos. Queremos verlo a Él. Queremos más de su vida que fluye para todos como iglesia, hermanos. Pero tal vez tengamos una meta emocional. Podríamos congregarnos, hermanos, pensando que si nos congregamos, nuestro tanquecito emocional va a ser rellenado. Estamos tristes. Y el tanquecito emocional debe ser llenado en la iglesia y salir más contentos. Hermanos, es cierto que Dios consuela a los congregados, ¿de acuerdo? Pero no es la meta. No es la meta. Hermanos, llenar su tanque emocional en el culto no le hace más espiritual ni más santo. Acercándoos a Él, no acercándoos a el llenamiento de vuestro tanque emocional. El tanque emocional de nuestra vida no es una piedra viva. O tal vez tengamos una meta organizacional. Tal vez vamos y nos congregamos por el privilegio de servir. Nadie niega que el servicio edifica. Pero no es una meta, hermanos. Nunca se congregue con la meta de servir, por favor. No lo haga. Es una consecuencia natural de congregarnos, servir, pero no es una meta, hermanos. No es una meta. La meta es acercándoos a Él. Tal vez nos congreguemos con una meta fraternal. Tal vez nos congreguemos porque queremos ver al hermano que no vimos hace 8 días. Porque tenemos muy buenos amigos en la iglesia con los que nos gusta compartir en el culto y después del culto. No es una meta escritural. La comunión con los demás no es una meta escritural. Es una consecuencia natural de congregarnos, pero no es una meta, hermanos. Es verdad que la comunión es deleitosa, es deseable, pero no es una meta, es una consecuencia. Haga la distinción, hermano, por favor. Es una consecuencia natural de nuestra vida eclesial, pero no es una meta. No nos congregamos para ver a los amigos. Nos congregamos para ver la piedra de donde saldrá nuestra espiritualidad y santidad. O de pronto tenemos una meta egoísta. De pronto, hermanos, nos congregamos porque en la iglesia es en el único lugar donde nos respetan. De pronto nos congregamos porque en la iglesia es en el único lugar donde nos aman, donde nos hacen sentir bien. Esta es una meta egoísta. No nos congregamos para ser amados, hermanos. Es una consecuencia natural de la vida eclesial, pero no es una meta. Porque los amigos en la iglesia, o los que nos aman, o el buen trato que se nos da, no es una piedra viva. No reemplacemos, hermanos, esta piedra viva. Por eso dije al principio, no nos confiemos por tener un nombre bautista reformado, no nos confiemos de que seguiremos siendo un templo inderribable si nuestras metas están equivocadas, hermanos.
Porque la condición para ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo es que la iglesia se acerque y tenga como única meta encontrar a Cristo. No su satisfacción, no su gusto, no a sus amigos, no mayor doctrina, no mayor inteligencia, etc. Todo eso está muy bien, perfecto. Son consecuencias de la vida eclesial, no metas. Por eso, hermanos, congregarnos sin la intención consciente y suprema de intimar con Cristo para que venga más vida espiritual a mí y santidad, como iglesia me refiero. Si no nos congregamos con la intención de encontrarlo a Él, entonces sería como tener un cuerpo sin cabeza, y eso no es bonito. Es horrible, las decapitaciones son horrendas. Venir a encontrarnos con otra piedra que no es la piedra viva sería como tener un cuerpo sin cabeza. Es horrible, es feo, no es normal. Es como tener un edificio sin cimientos. Es como una esposa vestida de boda sin esposo. Es horrible todo esto. Entonces, hermanos, acercándoos a Él, piedra viva, significa congregarnos conscientes de que vamos primeramente a Cristo. Esto lo hacemos los sábados en la noche. Nos preparamos porque hay muchos deseos egoístas en nuestro corazón. Nos preparamos desde el sábado y pensamos cuáles son mis metas mañana. ¿Servir? ¿Ver a los amigos? ¿Hablar del negocio? ¿Clarificar algo que quedó pendiente el domingo pasado? Esas son piedras muertas que no edifican. Son piedras muertas de donde no sale espiritualidad y santidad. Hermanos, acercándoos a Él, piedra viva, significa congregarnos intencionalmente para profundizar en nuestra comunión, no con los amigos, sino con Cristo, hermanos. El resto, la comunión con los hermanos, es una consecuencia natural, hermosa, pero no es la meta. Y si no, Pedro lo hubiera dicho, acercándoos a los hermanos, acercándoos al servicio, acercándoos a la escuela para aprender un poco más. No son piedras vivas, son consecuencias naturales de la vida eclesial. Entonces, acercándoos a Él también implica congregarnos con fe en que Dios nos va a estar edificando mientras estamos juntos, dándonos mayor espiritualidad, dándonos mayor santidad, si permanecemos conscientes de Cristo. Por eso, hermanos, preparemos nuestros corazones para congregarnos. Por falta de preparación, hermanos, es que no logramos mayor santidad y espiritualidad. Casa espiritual, sacerdocio santo. Hermanos, espero, hermanos, que pueda haber sido claro en que no estoy en contra de servir en la iglesia, de tener comunión con los hermanos, del consuelo que recibimos cuando nos congregamos. Solo, hermanos, que Pedro es enfático y que la piedra viva no es ninguna de estas cosas. No es de donde la iglesia obtiene su espiritualidad y su santidad. Es Cristo. No reemplacemos, hermanos, esa piedra. En el momento en que la reemplacemos, esto puede mutar de iglesia a un centro de convivencia social, a una fundación social, a una sinagoga de Satanás. Por eso, hermanos, tengamos cuidado con dos peligros que podrían hacer que cambiemos la piedra viva los domingos por otras piedras. Miren, hermanos, el primer peligro es una alegría que supere la alegría de encontrarnos con Cristo. Es un peligro las alegrías que superan la alegría de encontrarnos con Cristo.
De pronto la alegría de ser bautista reformado. Puede ser más que encontrarnos con Cristo. Puede llenarnos más que nos digan reformados que venir a encontrar a Cristo. Peligro. Estamos en camino de ser una sinagoga de Satanás. O la alegría de hacer parte de la mejor iglesia. Es que esta es la mejor iglesia. Y nos gusta esta iglesia, es la mejor. No hay otra como esta. Es una alegría que puede superar la alegría de encontrarnos con Cristo en la congregación, hermanos. Como les decía, de pronto la alegría de ver a quien no vimos hace 8 días y de pronto eso te anima a madrugar más el domingo. Hoy vamos a ver a nuestros amigos. Quedamos hace 8 días de compartir después del culto. Quedamos hace 8 días de hablar de este negocio. Quedamos hace 8 días de no sé qué. Hermanos, cuidado, cuidado, hermanos. Todo esto debilita el edificio, hermanos. Debilita el templo. Tal vez la alegría de una ampliación de la capilla nos anime a seguir allí y colaborar. Hermanos, cualquier alegría que supere la alegría de encontrarnos con Cristo en el día del Señor, la piedra viva, la única piedra donde sale nuestra espiritualidad de santidad, puede hacer de un templo, eventualmente, de un templo de Dios, eventualmente, uno del que el Señor tenga que decir, no quedará allí piedra sobre piedra que no sea derribada. Por eso, hermanos, ujieres de la iglesia, servidores de nuestra congregación, no por servir, están exentos de adorar. Ustedes primero vienen a buscar a la piedra viva, no a ordenar sillas. Primero vienen a buscar a la piedra viva, no a acomodar gente. Primero vienen a buscar la piedra viva, no a dirigir, a presidir, a enseñar, a buscar la piedra viva, hermanos, todos. Desde aquí, los pastores hacia allá, todos, hermanos. Pero no solo las alegrías, hermanos, también hay tristezas que superan el gozo de encontrarnos con Cristo. Hay tristezas que superan el gozo de encontrarnos con Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces la vida eclesial nuestra resulta triste, desafiante. Hermanos, tener comunión unos con otros a veces resulta tan desafiante que nos causa tristezas y nos desaniman para congregarnos. Hermano, cuando usted y yo nos desanimamos a congregarnos porque algo no funcionó bien en nuestra comunión con otro, entonces nos dimos cuenta cuál es nuestra meta, ¿cierto? Queda muy claro cuál es nuestra meta. Cuando una situación de la iglesia logra hacernos desistir de congregarnos o nos trae en amargura, ahí están nuestras metas. ¿Qué estamos buscando? No, a Cristo. Estamos buscando nuestro reconocimiento, llenar nuestro tanquecito emocional. Así no seremos más espirituales ni más santos, hermanos. Y es que la vida eclesial puede resultar tan desafiante que nos traiga tristezas y nos desanimen. Someterse a los pastores, mantener la amistad con personas difíciles, la caída en pecado de un miembro, una disciplina, la salida de un miembro de la iglesia, la muerte de un miembro de la iglesia, el endurecimiento de un miembro de la iglesia y nuestro pecado, desaires con los hermanos, malos entendidos entre hermanos, envidias, celos, murmuraciones, juicios despiadados, ingratitud, ira, rabia, parcialidad, circuitos de favoritismo. Todo esto, hermanos,
hace que nuestra comunión resulte desafiante y de todo esto pueden salir corazones heridos. Pero el corazón herido debe preguntarse: ¿y entonces qué estoy buscando en la iglesia? Por amor de Dios, ¿qué estamos buscando en la iglesia? ¿Que todo sea bien para nosotros? Alguna vez un pastor llamado Martin Lloyd-Jones hizo un llamado a su iglesia precisamente relacionado con esto que estamos viendo, y lo dijo así: no vengas aquí, dijo él a los que se congregaban, no vengas aquí si sinceramente crees que podrías estar mejor en otro lugar, a menos que sientas que aquí se te ofrece y se te da algo que ninguna otra institución puede ofrecer ni igualar. Entonces, en nombre del cielo, vete al campo o a la playa. Pero la iglesia de Cristo es una iglesia de creyentes en un amor común. Pero no finja serlo. Siguió diciendo este pastor: pero cuando estés pasando por el valle de desolación, no vengas a la iglesia, ve a la playa, ve al campo. La iglesia no es para venir a sentirnos bien, hermanos. Es para buscar con seriedad la piedra viva. No es para llenar nuestro tanque emocional. No es para nuestro bienestar. No es para hacer amistades. Todo esto está implicado y está muy bien, pero no es para eso que nos congregamos, hermanos. Pero tal vez las series de Netflix el sábado en la noche nos están impidiendo prepararnos para este gran momento, en donde la iglesia recibe mayor espiritualidad y santidad como sacerdocio. Vamos, hermanos, concluyendo. Miren por favor el versículo 4 conmigo. ¿Cómo ve Dios su piedra viva? ¿Cómo ve Dios su piedra viva? Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hermanos, consejo elemental para venir aquí con una piedra viva en mente: considerémosla como la considera Dios. Dios considera la piedra viva como escogida y como preciosa. Y ustedes y yo el sábado en la noche y el domingo en la mañana temprano tenemos que levantarnos. Hoy vamos a encontrar a alguien que es precioso, escogido, no hay como Él. De Él va a venir nuestra espiritualidad y nuestra santidad. Escogida significa que no hay otra piedra viva, es escogida, esta es única. No hay otra piedra viva de la que podamos obtener espiritualidad y santidad. Y preciosa significa que no hay una piedra más digna de ser buscada con anhelo y hallada al congregarnos. Y hermanos, en este contexto se hace diferencia entre hombres y creyentes. Se dice que los hombres que rechazaron la piedra, y se dice los creyentes para quienes Cristo es precioso. Hermanos, ¿somos hombres o creyentes en esta mañana? Ninguna iglesia, hermanos, que se acerque a Cristo en el día del Señor con una mente de que va a encontrar la piedra viva será avergonzada. Ninguna, hermanos, ninguna. No caerá, esta iglesia no caerá. No caerá, jamás. Será un templo inderribable. Ninguna iglesia que se acerque profundamente a Cristo será avergonzada, como lo fue el templo de Jerusalén en el año 70. Y como lo son muchas que fueron iglesias verdaderas y hoy son otra cosa. Se destruyó ese templo, no quedó allí piedra sobre piedra. Y hermanos, nos puede pasar, miren, nos puede pasar en menos de un mes,
en menos de un mes, esto se puede convertir en otra cosa. Si tenemos propósito de congregarnos diferentes, acercarnos a la piedra viva, hermanos. Todos los que edifican templos sobre piedras muertas serán avergonzados. Todos los que edifican sobre Buda, sobre Alá, Mahoma, sobre un Cristo que no es el verdadero Cristo, o sobre la personalidad propia, son templos que caerán. Toda iglesia que empieza a construir sobre actividades, sobre amigos, sobre fama, sobre celebridades, sobre ministerios, sobre colegios cristianos, instituciones humanas, modas de turno, caerán. No quedará allí piedra sobre piedra, hermanos. Así que en conclusión, hermanos, tengamos en cuenta que el precioso Cristo, el escogido, piedra viva, nos es dado a través de la palabra de Dios cada domingo. Esa palabra que cantamos, ahí nos es dado esa piedra, ahí buscamos. Por eso, hermanos, es tan inconcebible cuando cantamos al Señor y mientras cantamos, te lo amos, oh Dios, estamos, te lo amos, oh Dios, saludando al otro. O te lo amos, oh Dios. Hermanos, no estamos buscando a la piedra viva mientras cantamos. Con cada palabra, con cada adjetivo del himno, con cada letra, es una obsesión por buscar de Él. Una frase del cántico tiene que conmovernos porque lo queremos alabar, porque queremos en verdad expresarle cánticos. Por eso no será que nuestras voces cuando cantamos son tan lánguidas y débiles, porque no estamos pensando en la piedra viva. Tenemos otra piedra en nuestra cabeza, hermanos. No es la viva, es otra cosa. ¿Qué será? No sé qué es. Pero Cristo nos es dado a través del cántico, de la exposición de la Escritura, de la lectura. No deberíamos desconcentrarnos al leer la Escritura porque vamos a encontrar más de la piedra viva. Queremos espiritualidad, santidad. Allí hay algo, hay información de mi Cristo, de mi precioso. Pero seguimos leyendo insensibles. Estamos leyendo y se cae un lápiz y nos interesa más el lápiz que se cayó que la piedra viva que se nos da a través de la lectura de la palabra. Hermanos, que nuestras alegrías o tristezas no superen el gozo dominical de acercarnos a la piedra viva. Así que, hermanos, al congregarnos, asegurémonos de que permanecemos en la piedra viva tanto en el culto matutino como en el culto vespertino. Asegurémonos de que seguimos en la piedra viva. Hermanos, si esta piedra, como dice Pedro, sigue siendo rechazada por hombres, es porque su belleza solamente puede ser vista por fe. Si esta piedra, siendo tan preciosa como es y escogida, solamente la pueden ver unos y otros la rechazan, es porque su belleza solamente puede ser vista por fe. Entonces no nos congreguemos sin fe. No nos congreguemos sin fe. No nos congreguemos con estos ojos naturales que se desvían con la caída de un lápiz. Y por último, hermano, aunque cantes, ores, ofrendes, asistas, si no tienes la piedra viva, teme porque estás muerto. Teme, teme y huye hacia la piedra viva. Así cantes, así ores, así asistas. ¿Y cómo sabemos si estamos en la piedra viva?
¿Qué es lo que la piedra viva da? Más espiritualidad, casa espiritual, y más santidad, sacerdocio santo. Entonces, si llevas años de servicio y no eres más espiritual y no eres más santo, conclusión, no hay una piedra viva bajo tus pies. Si llevas años y todavía no creces ni te desarrollas en espiritualidad y en santidad, entonces no tienes una piedra viva bajo tus pies. Considéralo, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y búscale cuando te congregues, porque de Él mana la vida espiritual y la vida de santidad. Oremos. Señor, te damos gracias por la piedra escogida y preciosa. Te rogamos que como iglesia podamos sostenernos como un templo interribable. Ayúdanos a mantenernos acercándonos a tu piedra viva, escogida, preciosa, que colocaste en este tu templo. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Hermanos, muchas gracias. Seguimos adorando al Señor.